Y si te dijera que un hombre predijo atentados, el viaje a la luna, la identidad de género, los chips en humanos y hasta el contacto con seres de otra dimensión, 70 años antes de que ocurriera, no es ciencia ficción, es real. Sobre viajar en el tiempo, sobre ver el futuro. Capítulo 1. El profeta olvidado. Buenos Aires, Argentina, año 1898. En el seno de una familia tradicional y católica nace un niño al que el tiempo convertiría en uno de los mayores misterios vivientes del siglo XX. Desde pequeño, Benjamín mostró un talento prodigioso para la pintura, pero también algo que inquietaba a sus padres. Hablaba solo, se quedaba largo rato mirando al vacío y a veces escribía palabras que no entendía. A los 17 años comenzó a experimentar lo que él describía como descargas de imágenes mentales. Una fuerza, según él, externa, tomaba su mano y lo obligaba a dibujar sin pensar. Era como si alguien más estuviera usando su cuerpo como instrumento. Y así nació su legado más inquietante, las psicografías. Capítulo 2. Dibujos que adelantaron la historia. Las psicografías eran dibujos simples, a tinta o carbón, acompañados de frases crípticas. Pero con los años, estas extrañas ilustraciones comenzarían a cobrar un sentido escalofriante. En 1939, Benjamín escribió: cae el dictador en Alemania, cae en el mismo año en Italia, el mundo se agita, llega el final de la guerra. Años antes del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, Parravicini ya lo había dibujado. Otro ejemplo estremecedor fue escrito en 1941. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 décadas después. Las Torres Gemelas colapsarían en un evento que cambiaría el mundo. Y quizás, una de las más inquietantes de todas, el hombre volará al cosmos, llegará a la luna y buscará Marte. Benjamín escribió esto antes de que la NASA existiera. ¿Cómo era posible? Capítulo 3. Los hombres de luz. Pero Parravicini no se limitó a predecir hechos políticos o tecnológicos. Sus mensajes se volvieron cada vez más metafísicos. Hablaba de una humanidad nueva, de una raza intermedia y de seres que no pertenecían a este mundo. En varias psicografías aparecen figuras con cabezas alargadas, ojos grandes, sin cabello. En ese entonces aún no existía el estereotipo del alien gris que hoy vemos en películas. En 1938 escribió: seres extraños llegarán a la Tierra, vienen en son de paz. Y en otra: no todos los visitantes son visibles. Algunos se deslizan entre dimensiones. Benjamín aseguraba que esos seres no venían del espacio, sino de un plano superior, una dimensión que coexiste con la nuestra. Decía que podían observarnos, influirnos e incluso entrar y salir de nuestra realidad como si cruzaran una puerta. Pero, ¿quiénes eran? Capítulo 4. La visita en la noche. Un evento en particular marcó la vida de Parravicini. Fue en 1960, en su casa de Buenos Aires. Eran casi las 3 de la madrugada cuando una luz blanquecina inundó su habitación. El aire se volvió pesado, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Benjamín, paralizado por una mezcla de miedo y asombro, observó cómo una figura humanoide emergía del centro de la luz. Medía más de 2 metros. Su piel era traslúcida. No tenía boca visible y sus ojos eran como espejos líquidos. Benjamín no escuchó una voz, pero entendió cada palabra. El ser le explicó que provenía de una dimensión que la humanidad aún no comprendía, que los humanos eran observados desde hace siglos por civilizaciones más antiguas, pero no desde el espacio, sino desde arriba, al lado, dentro, todo, al mismo tiempo. Ese fue el día en que Benjamín comprendió sus visiones no eran producto de su mente.
eran mensajes. Capítulo 5. Las dimensiones que se cruzan. Tras esa experiencia, el contenido de sus psicografías se volvió más abstracto, más simbólico y más inquietante. Empezó a dibujar relojes sin manecillas, puertas flotando en el aire, ojos abiertos en el cielo. A veces escribía palabras que no recordaba haber aprendido, o frases en idiomas desconocidos. Una de las más impactantes decía: la tierra será surcada por portales. El hombre verá luces, escuchará voces y no sabrá que está siendo observado. Otra, de 1966, rezaba: dimensión cuarta será visible, pero el hombre no verá. Algunos interpretan esto como una advertencia sobre un despertar espiritual, otros como una advertencia de que estamos siendo testigos de fenómenos que no comprendemos, y algunos aseguran que Benjamín hablaba del desgaste del velo entre dimensiones. Capítulo 6. El mensaje oculto en la iglesia. En su juventud, Parravicini fue profundamente católico, pero con el tiempo sus visiones comenzaron a entrar en conflicto con la doctrina. En una entrevista privada, que no salió a la luz hasta después de su muerte, Benjamín aseguró que algunas figuras religiosas no eran lo que parecían. Dijo que ciertos ángeles eran, en realidad, entidades de otras dimensiones que utilizaban la fe para manifestarse. Incluso llegó a escribir: no todos los ángeles tienen alas, algunos tienen ciencia. Y otra: la iglesia sabe, lo ha sabido siempre. Según investigadores, algunas de sus psicografías más polémicas, aquellas que hablaban de pactos secretos, de tecnología antigua y de ocultamiento por parte de altos jerarcas, desaparecieron misteriosamente tras su fallecimiento. ¿Fue censura? ¿O protección? Capítulo 7. El hombre nuevo. En los últimos años de su vida, Parravicini habló de un evento que cambiaría a la humanidad para siempre. Lo llamaba el gran sacudón. Escribió: llegará el caos, y del caos, y del caos, el hombre nuevo. Pero no será hombre, será conciencia. Para algunos, esto se refiere a la evolución espiritual del ser humano. Para otros, a la integración de la inteligencia artificial con el cuerpo biológico. Pero una interpretación aún más inquietante sugiere que Benjamín no hablaba de evolución, sino de que el hombre nuevo sería el resultado de la hibridación con entidades de otra dimensión, seres que, según él, ya estaban entre nosotros, pero que aún no se manifestaban de forma abierta. Y entonces escribió una frase final que ha sido analizada por décadas: no todos los que ves son de aquí. Lo que viene a continuación es aún más perturbador. En la segunda mitad te contaré la profecía de Benjamín, que se mantuvo oculta por 30 años, qué dijo sobre una futura guerra mental y por qué los portales dimensionales ya están abiertos. ¿Estás preparado para ver lo que nadie quiere mostrarte? Capítulo 8. La profecía que nadie debía ver. Durante años, muchas de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini circularon libremente entre investigadores y curiosos, pero hubo una en particular que desapareció misteriosamente de los archivos oficiales. Fue recuperada por un coleccionista privado y publicada en Internet recién en el año 2003. En ella se ve una figura humana con antenas saliendo del cráneo, conectado por cables a una gran esfera luminosa flotando sobre su cabeza. El mensaje que acompañaba la imagen era corto: el hombre será controlado sin saberlo. El pensamiento será invadido. Este dibujo fue creado en 1960 en Maison cuando la idea de manipulación mental por frecuencias o tecnología parecía propia de la ciencia ficción. Pero hoy, con el avance de la neurociencia, el desarrollo de interfaces cerebro-computadora y la posibilidad real de manipular ondas cerebrales a distancia, la profecía adquiere un significado perturbador. ¿Qué quiso decir Benjamín? ¿De qué invasión del pensamiento hablaba? Capítulo 9.
la guerra silenciosa. En otras psicografías de la misma época aparece una figura con casco, cables y un extraño visor. Debajo se lee: o la guerra vendrá sin pólvora, entrará por los ojos. Muchos interpretan esto como una alusión a la manipulación mediática, a la guerra de información que se vive hoy a través de las pantallas, pero otros van más allá. Y sí, Benjamín estaba hablando de una guerra psíquica. En una entrevista íntima con un periodista argentino, jamás televisada, Parravicini aseguró que el verdadero campo de batalla del futuro no sería el aire, la tierra o el mar, sino la mente humana. Los pensamientos no serán del hombre, vendrán disfrazados, insertados como semillas y florecerán sin que el hombre los haya sembrado. Esta advertencia coincide con ciertas teorías actuales sobre programación mental, hipnosis de masas y tecnologías como la sonda Self o el fenómeno de la voz en la cabeza inducida por microondas. Capítulo 10. La raza intermedia. Uno de los conceptos más inquietantes que dejó Benjamín en sus escritos fue el de la raza intermedia. En múltiples dibujos aparecen seres con apariencia humana, pero con proporciones sutilmente distintas. Ojos más grandes, cabezas alargadas, manos con dedos finísimos. Acompañando estos dibujos, una frase se repite con ligeras variaciones. Llegan los del cruce, no son del cielo ni de la tierra. Y otra aún más. Vendrá el híbrido, será visto como Salvador. Parravicini creía que existía un plan en marcha, dirigido desde dimensiones superiores para crear una nueva especie, una humanidad modificada genéticamente, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Seres adaptados para vivir en realidades distintas a la nuestra, en mundos donde el tiempo no es lineal y el cuerpo ya no es necesario. Y lo más perturbador, según Benjamín, estos seres ya están entre nosotros. Capítulo 11. La llegada. En una psicografía de 1965 aparece una figura femenina rodeada de círculos, con una nube en forma de espiral sobre su cabeza. El texto dice: ella traerá la señal. No será humana, pero amada. La gente la seguirá. Este mensaje ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos creen que se refiere a una figura política o espiritual que será venerada en masa. Otros dicen que se trata de un ser extraterrestre disfrazado de celebridad. Pero otros aseguran que Benjamín estaba hablando de una entidad interdimensional que se manifestará en forma física, atractiva, seductora y aparentemente inofensiva, una mensajera, una llave, y que esa aparición marcará el inicio del cruce definitivo entre dimensiones. Capítulo 12. Los portales ya están abiertos. Una psicografía publicada en 1967 muestra una ciudad moderna, con rascacielos y varios haces de luz descendiendo del cielo. Bajo la imagen se lee: los portales serán abiertos en las ciudades grandes. El hombre no sabrá que camina entre otros. Benjamín estaba convencido de que ciertos puntos del planeta funcionan como nodos energéticos, lugares donde la realidad es más delgada, más porosa, y que entidades de la cuarta dimensión utilizan esos puntos para entrar en nuestro mundo. En otra imagen aún más clara, se ve un círculo brillante flotando sobre un obelisco, con personas caminando sin notar su presencia. El texto decía: la visión será solo para los que no vean con los ojos. Se refería a personas con percepción extrasensorial, a una nueva forma de conciencia. La idea de portales dimensionales coincide con muchos relatos modernos de avistamientos ovni, desapariciones extrañas y encuentros con seres que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Capítulo 13. La última señal. En los años finales de su vida, Benjamín casi no hablaba. Dicen que escribía en cuadernos que luego quemaba.
que tenía pesadillas recurrentes con una ciudad sumergida en fuego líquido donde la gente caminaba como hipnotizada. En su última psicografía conocida, firmada en 1972, aparece un reloj derritiéndose con 3 agujas en lugar de 2 y una frase estremecedora: el tiempo será el enemigo. La hora llegará sin aviso. Estarán dormidos. Esta es su advertencia final. ¿De qué hora hablaba? ¿Un evento planetario? ¿Un colapso dimensional? ¿Una invasión silenciosa? Los estudiosos de Parravicini no se ponen de acuerdo, pero todos coinciden en una cosa: no hay ninguna otra psicografía después de esa. Capítulo 14. Un contactado más. Con todo lo que escribió, dibujó y anunció. Muchos se preguntan: ¿fue Benjamín Solari, Parravicini, un profeta, un loco o un contactado? La similitud de su caso con el de Arthur Verlet es inquietante. Ambos hablaron de razas superiores, de dimensiones invisibles, de tecnología que aún hoy nos cuesta comprender. Ambos advirtieron sobre el control mental, la manipulación del pensamiento, el ascenso de una nueva humanidad, no del todo humana, y ambos murieron rodeados de misterio. Hoy, muchas de sus predicciones se analizan con lupa. Algunas ya ocurrieron, otras parecen estar cumpliéndose y otras aún esperan. Si todo esto es cierto, entonces ya no se trata de creer o no, se trata de estar preparados, porque, como dijo el propio Parravicini, la humanidad será sorprendida. Vendrá el día y será noche. ¿Y tú realmente crees que estamos solos?